Ante el riesgo, según expertos, de que el virus de Marburgo pueda salir de África y extenderse a otras regiones, ¿cuáles son los principales síntomas que causaría esta enfermedad? ¿Cuánto dura el periodo de incubación? ¿Cuáles son las principales vías de la infección en que uno podría contagiar al virus de Marburgo? ¿Hasta cuándo una persona contagia? ¿Existen personas asintomáticas? En una reciente publicación de este 14 de febrero de 2023, un grupo de científicos darían a conocer 9 síntomas importantes que podrían relacionarse a la enfermedad causada por el virus de Marburgo que nosotros debemos conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre síntomas de la enfermedad del virus de Marburgo que debemos tomar en cuenta. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la enfermedad que se ha reportado en los últimos días en Guinea Ecuatorial sobre un nuevo brote de un virus que ya es conocido décadas atrás como es el virus de Marburgo, habría encendido las alarmas sanitarias, sobre todo por el precedente que se tendría con respecto a la viruela del mono, una enfermedad que en un momento solo que se consideraba endémica en regiones rurales de África que lamentablemente el mundo habría experimentado desde mayo 2022 un brote mundial sin precedente alguno. Una situación que claramente las enfermedades que hoy día se presentan en determinadas regiones podrían expandirse a otras regiones y la enfermedad causada por el virus de Marburgo no es la excepción. Por ello, se habrían encendido las alarmas internacionales. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad y cómo nosotros podemos diferenciar la misma? En una reciente publicación de este 14 de febrero de 2023, un grupo de científicos daría a conocer 9 síntomas de la enfermedad por el virus de Marburgo, la enfermedad que podría sonar a pandemia. Guinea Ecuatorial habría registrado varias muertes de esta patología, por lo cual se habría forzado a cuarentenas a poblaciones enteras. Es muy importante mencionar que el brote que hoy en día habría encendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud estaría provocando que la situación hoy en día se conozca mucho más sobre un virus que, al igual que sucedió con el virus de la viruela del mono, podría extenderse a regiones fuera de África. La situación es importante dado que hoy en día estaríamos frente a una enfermedad que tendría una mortalidad registrada hasta un 88% de los casos. De acuerdo a ello, los científicos darían a conocer los síntomas importantes que nosotros debemos conocer. La mayoría de las infecciones por el virus de Marburgo daría los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal y sobre todo vómitos con sangre. 9 síntomas importantes a conocer: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia o fallo renal y vómitos con sangre. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que las investigaciones habrían revelado hasta 4 etapas de la enfermedad. En primer lugar, en una publicación que habría sido dada en octubre de 2020, se habría indicado por parte de los científicos que en los análisis que se habría hecho sobre la enfermedad, se habría encontrado que prácticamente la enfermedad no tendría pacientes asintomáticos. Una situación importante a mencionar, dado que en los pacientes que aparentemente no habrían cursado con una enfermedad asintomática, con un cuestionario exhaustivo se habría demostrado que sí presentaron algún tipo de sintomatología. Esto habría sido reportado en el 2006, en donde se habría documentado que los pacientes con la enfermedad de Marburgo no tendría pacientes asintomáticos, una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Con respecto al periodo de incubación, los científicos habrían determinado que el periodo de incubación típico duraría entre 5 a 10 días. Sin embargo, se puede extender desde los 3 días hasta los 21 días. El brote original que se dio en Alemania
habría descrito un rango entre 5 a 9 días, desde que se estableció el contacto que habría tenido la persona infectada. Con respecto a la patogénesis de la enfermedad, según los científicos describen que después de la exposición de la mucosa o de la piel erosionada a través de un pinchazo con una aguja o con una lesión penetrante, el virus logra ingresar a la sangre o al sistema linfático. Infecta a los monocitos, macrófagos y células dendríticas, células que son prácticamente del sistema inmunitario. La replicación temprana ocurre en estas células que probablemente sean las responsables de una mayor diseminación a los hepatocitos, a las células endoteliales, a los fibroblastos y a las células epiteliales. La unión del filovirus, en este caso el virus de Marburgo, a las células huéspedes, se asocia con la glicoproteína que tiene en su superficie. Esta glicoproteína se inserta en la membrana celular y permite el ingreso del virus a la célula. Una vez dentro de la célula, libera su material genético y de esta manera secuestra al ADN celular para producir las proteínas de la replicación del virus. Una vez que la replicación viral es significativa, los órganos diana como vaso, hígado y órganos linfoides entrarán en necrosis. Esta es la situación que conllevaría a la sintomatología que lamentablemente un paciente pueda presentar con esta enfermedad. Según las investigaciones, se habrían descrito hasta 4 fases importantes de cuadro clínico. En la fase 1, que iniciaría una vez terminado el periodo de incubación hasta los 3 días, se conoce como la fase febril. En esta fase, el paciente presenta fiebre y síntomas inespecíficos, malestar general, astenia, mialgias. En la segunda fase, que va desde el día 3 hasta el día 9, el paciente presenta síntomas gastrointestinales, dolor en epigastrio, náuseas, vómitos y diarrea. En la tercera fase, que puede ocurrir entre el día 7 de iniciado el cuadro clínico hasta el día 12, el paciente puede tener síntomas críticos, tales como pérdida de la conciencia, oliguria, anuria, taquimia e incluso coma y en algunos casos la muerte. Y en la cuarta fase, que empezaría después del día 10 del cuadro clínico, aparecen las hemorragias gastrointestinales, la meningoencefalitis y las alteraciones nerviosas. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según los expertos, mencionan que es importante conocer el cuadro clínico de la enfermedad causada por el virus de Marburgo, en donde claramente los síntomas serían inespecíficos. Sin embargo, avanzado el cuadro clínico, se presentarían los síntomas que podrían causar la muerte del paciente. Los síntomas que habrían descrito los científicos serían la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, el dolor de articulaciones y sobre todo el dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, insuficiencia renal, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios y sobre todo el sangrado que puede ser a través de vómitos, a través de la orina o a través de las deposiciones. Síntomas importantes a tomar en cuenta. Ante el riesgo que los científicos alertan de que el virus de Marburgo podría salir de África y seguir el camino que habría tenido la viruela del mono, es muy importante identificar de manera temprana los síntomas antes mencionados para que de esta manera podamos nosotros estar atentos al cuadro. Es importante que el riesgo se daría sobre todo por infecciones secundarias, en donde las investigaciones habrían revelado que una persona superada la enfermedad podría todavía tener el virus a nivel del semen hasta por 3 meses después de superada la infección. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en relación a cuáles serían los síntomas de la enfermedad causada por el virus de Marburgo. En una publicación dada este 14 de febrero de 2023 se habría mencionado que los 9 síntomas importantes asociados a la enfermedad de Marburgo serían fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal y vómitos con sangre. Datos importantes a conocer. Los científicos habían revelado 4 fases del cuadro clínico. En la fase 1, la fase febril, que se extiende desde el día que inicia el cuadro clínico hasta los 3 días. Luego vendría la fase gastrointestinal desde el 3er día hasta el 9º día, en donde las molestias serían sobre todo dolor abdominal, náuseas, vómitos. En la tercera fase, los síntomas críticos, el paciente pierde la conciencia, tiene anuria o liguria, el paciente puede entrar en coma o muerte. Y finalmente la fase hemorrágica, es la fase que se extiende desde el día 10 hasta que lamentablemente el paciente pueda fallecer. 4 fases importantes del cuadro clínico que nosotros debemos conocer.
No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.